bendecido con el Señor, hermanos. Aleluya. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios, al viento y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra del Señor, hermano. Que el Señor hoy hable a nuestro corazón. ¿Cuántos queremos escuchar la palabra de Dios? Oremos. Bendito Dios, te hemos alabado, te hemos agradecido por todas tus bondades y misericordias y estamos confiando en ti. Ahora queremos suplicarte, Padre eterno y bondadoso, que hables a nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Háblanos en este día. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu palabra, Señor, que nos guíe, Señor, que nos fortalezca, que nos anime a seguir adelante. En tus manos preciosas ponemos hoy la consideración, Señor, de tu palabra de este día. Bendito seas, gloria a tu nombre para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Aleluya. Amén. Tome su Biblia, por favor, y vamos a meditar hoy en un tema que se conoce como la doctrina de la revelación divina. La revelación divina. Y vamos a la carta a los Romanos, por favor, hermanos. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, del versículo 29. Romanos 1, 29. Aleluya. 19, perdón. Romanos 1, 19. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontró? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Lo leemos una vez más? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aleluya. Tome asiento, hermano. La revelación divina es lo que Dios ha querido revelar a su pueblo y a su iglesia. Es lo que Él ha querido, cuando decimos la doctrina de la revelación divina, es lo que Dios quiere que la humanidad sepa sobre Él. Fundamentalmente encontramos que Dios se manifiesta, se ha manifestado, pero esto es a través de su palabra hoy para la iglesia, hermanos. Surge una pregunta: ¿puede el hombre conocer a Dios siendo Dios infinito e inmensamente grande? ¿Podrá el hombre conocer a la perfección, así es Dios, así es su reino, así está establecido, todas las cosas fueron creadas así? ¿Podrá el hombre conocer plenamente a Dios? Conocemos solamente lo que Dios ha querido que sepamos, que nosotros sepamos, hermano. Es decir, conocemos de Dios solo lo que Dios ha querido revelar. La revelación divina es esto, que el ser humano conocemos a Dios por una experiencia personal de su salvación en nosotros, un cambio en nuestra vida, pero por lo que Dios ha querido revelar que está en la Biblia, hermano. De ahí en más, no sabemos cómo Dios formó los planetas, no sabemos cómo Dios es, no sabemos
en dónde está exactamente su reino. Y simplemente, hermano, porque Dios no le plació revelarlo. ¿Por qué? Pues porque Él es soberano, Él es el Rey, Él es el dueño del universo. Y simple y sencillamente porque a Dios no le ha placido revelarnos cosas a los humanos que nosotros no podemos soportar, quedaríamos impresionados tal vez, caeríamos muertos de tanto conocimiento, no lo sabemos. Por tanto, decimos revelación divina es solo lo que Dios ha querido revelar a la humanidad, que quedó establecido y escrito en su palabra. Eso es lo que podemos nosotros definir como revelación divina. Dios no está sujeto a la investigación de la persona, hermano. Dios no está sujeto al conocimiento humano. Es decir, que muchas veces incluso hemos dicho, cuando yo muera y esté delante de Dios, le voy a preguntar, Dios, ¿por qué creaste esto así? ¿Y por qué pusiste esto acá? ¿Y por qué permitiste que pasara esto? Simplemente Dios va a decir, pues, porque así lo quise. Porque así lo quise, porque yo soy el dueño, porque yo soy el creador, y porque a nosotros no nos correspondía saber más allá de lo que no debíamos de saber. ¿Sí, hermanos? Para ir comprendiendo entonces, hermanos, que la Biblia nos presenta a un Dios que quiso revelar solo su bondad, su salvación, la vida eterna que Él ofrece con Él, pero también el pecado que lleva a una muerte eterna sin Él. Eso es lo que quiso revelar. Vamos a leer la Biblia, ¿le parece? Porque para poder hablar de la revelación divina necesitamos tomar la Biblia, ¿verdad? Y en el segundo libro de las Crónicas, dice el Señor, hermanos, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 2, en el versículo 6, dice el Señor, hermanos, que más, ¿quién será capaz de edificarle casa? Está hablando Salomón acerca de Dios. ¿Quién será capaz de edificarle casa siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién? ¿Acaso, dice Salomón, acaso el templo que se edificara a Dios podrá encerrar a Dios para que ya no se nos vaya? No, Él es el dueño del universo. Hay imágenes, ¿verdad?, ahí en el internet donde se ve el planeta Tierra y luego empieza a verse atrás del planeta Tierra el Sol. Y a diferencia del Sol a la Tierra, pues es gigantesco, gigantesco, y queda un puntito azul atrás de una inmensidad del Sol. Pero se han descubierto soles más grandes que el Sol que tenemos aquí, el que vemos. El universo es infinito, pues el Creador es aún mayor. Entonces, su conocimiento, su revelación de lo que Él es y de quién es Él, el hombre no lo puede soportar. Es decir, el hombre no puede comprender todo lo que es Dios. Y solo entonces lo que Dios le plació darle a la humanidad, así es esto. Eso es lo único que podemos conocer de Él, hermano. Y dice aquí entonces este versículo, ni los cielos de los cielos pueden contenerlo. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino también solo que para quemar incienso delante de Él? Lo único que podemos hacer es darle gracias al Señor, hermano, honrarle y alabarle. Esto es, hermano, lo único que alcanzamos a comprender y a entender de lo que le agrada a Dios y de cómo es Él. ¿Sí, hermanos? Por tanto vemos, hermano, que Dios manifiesta, y hay una palabra que se expresa con cognoscibilidad, esto es, la posibilidad de ser conocido, lo que Dios quiere que conozcamos de Él, nada más. Dios lo manifestó así.
en la palabra de Dios. Se reveló a sí mismo a través de los profetas, a través de los apóstoles. Se reveló para el pueblo de Israel y posteriormente para la iglesia del Señor, hermano. Lo que Él quiso que sepamos, así se reveló y nada más. Y no debemos de andar indagando, no, es que yo quiero saber más allá. ¿Cuántos mundos existen como este? ¿Cuántos habitantes existen en otro planeta? ¿De dónde salen los alienígenas? ¿De dónde está el diablo? No, eso no nos corresponde a nosotros saber. De que lo existe, es muy probable que lo existe todo eso, hermano. Pero Dios no quiso revelarnos eso. Simplemente Dios no quiso que supiésemos más allá de lo que Él quiso revelar. Tampoco le podemos decir, no, me tienes que decir exactamente, como dicen algunas personas, ¿verdad? Dame santo y seña de cómo es esto. No, pues no podemos. Esto es lo que se denomina en primera etapa como revelación general, que es el conocimiento de Dios, lo que conocemos de Dios, que ha sido establecido a través de la palabra de Dios, hermano. Lo que Él reveló al mundo, lo reveló y lo plasmó y queda escrito entonces acerca de su creación. Su creación misma revela quién es Dios. Dice el Salmo 19, los cielos hablan quién es el Señor, ¿verdad? El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche declara a otra noche sabiduría. Y dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo decimos, pero eso es revelación divina. ¿Sí, hermanos? Vemos la luna en la noche y las estrellas. En el día vemos el sol y las nubes. Eso es revelación divina. Eso es una revelación. Existe esto porque hay un creador. Y en eso también Dios establece en su palabra esa revelación. Su creación revela que existe Dios. Por tanto, hermanos, muchas personas no creen que exista Dios. Muchas personas niegan que Dios exista. No lo veo. ¿Cómo puede decir que existe Dios? Su creación revela a un creador perfecto. No puede haber una creación tan perfecta sin un diseño. Hay un diseño. 4 estaciones en el año: frío, calor, lluvia, etcétera. Peces en los océanos, aves en los cielos, árboles que dan fruto, todo con una organización diseñada. Hay un creador, ese creador diseñó todo, existe, y su creación revela que Dios existe. Eso también es revelación divina. Por tanto decimos, hermano, que ese creador y todo lo que Él quiso definir, hermano, expresa al ser humano, pero sin embargo el ser humano ha fracasado en sus intentos de descubrir más allá de lo que no le ha sido permitido saber. Existen naves, hermano, o satélites o ondas espaciales que están tratando de buscar más planetas, ir a Marte, etcétera. Sin embargo, todavía no han encontrado vida en otros planetas. Lo que Dios quiere revelar, lo ha revelado ya y está escrito en su palabra, hermano. Amén. Por tanto decimos, hasta este punto, de esta manera vemos, hermano, que la trascendencia divina de lo que Dios ha querido revelarle a la humanidad ha quedado ya plasmada. Y fuera de ahí no podemos indagar más. Dios ha tomado la iniciativa de revelarse, porque fue Dios quien primeramente se revela a la humanidad, se muestra. Dios, creador de todas las cosas, y se reveló, se mostró a Adán, a Eva, y desde el inicio de los tiempos se ha ido revelando continuamente a su creación, a sus criaturas, a sus hijos. La revelación entonces universal que Dios ha dado en la naturaleza, lo que podemos ver, se conoce como revelación general. Lo que Dios generalmente
vemos, hermano, es lo que conocemos de Él. Vemos entonces que la revelación divina es variada en sus temas. En la Biblia encontramos la doctrina bíblica, la historia, la profecía, la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo de Dios, su doctrina, y eso es revelación. Por tanto, vemos que existen estos temas en la Biblia que Dios ha querido revelar. Le vuelvo a repetir: historia, profecía, su Trinidad, su deidad. Incluso vemos así a grandes rasgos quién es Dios en la Biblia, pero también encontramos algo maravilloso: su redención en la Biblia. Vemos entonces también que esa revelación es específica. Lo que encontramos en la Biblia de su revelación hacia el hombre es específica, pero también limitada. No podemos saber más ni tampoco inventar algo que la Biblia no lo dice. Los niños allá en el salón han estado viendo estos temas sobre la vida eterna y han estado viendo, hermanos, sobre la Nueva Jerusalén. Y más de ahí no podemos argumentar, inventar algo más que no esté en la Biblia. Por eso decimos, también su revelación en la Biblia es limitada. Nos limita a Dios. Y de ahí no podemos inventar algo que la Biblia no diga. Yo no puedo inventar, sí existen saturnianos, sí existen pleyadianos, yo no puedo inventar eso que la Biblia no lo dice. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Por eso la revelación divina es específica lo que Dios quiere, pero también es limitada, se limita, nos limita a decir solamente lo que Dios quiere que digamos de Él. También, hermano, es parcial. Vamos a Deuteronomio, en el capítulo 29, en el versículo 29 del Deuteronomio. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Las cosas qué? Secretas, su revelación, solo le pertenece a Él, ¿verdad? Y por eso decimos, hasta aquí nos limita Dios. Yo no puedo decirle, ándale, revélame, ¿qué hay más allá de nuestra galaxia? No, espérate, esto le pertenece a Dios, a ti no. Mas las reveladas son para nosotros. ¿Cuáles son esas reveladas? Las que Dios quiso que conociéramos y nada más. Están plasmadas en la palabra de Dios. Son esas cosas las reveladas a la humanidad, para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esas cosas reveladas que nos fueron dadas a nosotros desde la antigüedad es para que conozcamos y obedezcamos su palabra. Obedeciendo su palabra está el Señor bendiciéndonos, acompañándonos, llenándonos, porque Él nos encamina hacia una redención. Esa redención es salvación. Amén, hermanos. De esta manera encontramos entonces que se nos dice en la Biblia que no nos dice todo acerca de Dios. ¿Usted sabe dónde es el reino celestial? Nomás sabemos que es en el tercer cielo. ¿Y dónde queda el tercer cielo? Si alguien por ahí sale, algún predicador y dice, tengo una revelación nueva para usted. Porque esa palabra les encanta, a muchos. Tengo una revelación nueva para usted. Ya sé dónde está el tercer cielo. Está mintiendo. Ahora, que Dios revela su palabra, es decir, nos muestra para conocimiento, pero para edificar, es otra cosa distinta. Pero no revelará más allá de lo que no ha sido revelado en su palabra. ¿Sí me di a entender? Es decir, cosas nuevas y diferentes a lo que no está en la Biblia, Dios no lo va a revelar.
¿Se ha fijado que hay muchos testimonios que dicen, una niña o un joven o un anciano o etcétera murió, fue al cielo y luego fue al infierno? Y ahí están dando testimonio. Y quiero revelar esto. Espérate, ¿está en la Biblia eso? Dios lo reveló. Dios quiso que supiésemos cómo es el cielo y cómo es el infierno. Usted dígame, ¿verdad que no? Sobre el reino de los cielos. Lo único que quiere que sepamos es el paraíso de Dios. Si usted muere, estará en el paraíso. Pero posteriormente, después de la regeneración, después de que el Señor vino y se llevó a su iglesia, posteriormente la gran tribulación, el anticristo, el milenio, la nueva Jerusalén, es lo único que conocemos. Pero más allá, no que ahí vi a fulano de tal, que así son. No, hermanos, no está revelado en su palabra, hermanos. Por tanto, en esta manifestación de Dios, que es su palabra, hermano, directamente para la humanidad, a través de ella conocemos su naturaleza, cómo se manifiesta Dios a la humanidad. También vemos a través de la historia bíblica todos los acontecimientos, el trato de Dios para la humanidad, pero también vemos, hermanos, cómo fue Israel el medio, el pueblo de Israel, el medio para que Dios se manifestase, sus intervenciones, las teofanías, es decir, las manifestaciones divinas de Dios a la humanidad. Cuando estuvo el pueblo de Israel, Dios le hablaba al pueblo. Se manifestó Dios a través del fuego, en una columna de fuego o en una columna de nube en el pueblo de Israel, con vientos impetuosos, como el caso del profeta Elías, y vemos también incluso el ángel de Jehová. Todas esas manifestaciones con las cuales Dios ha comunicado su palabra audible, como lo escuchó Moisés, la manifestación que tuvo Abraham la oportunidad de hablar con Dios, ve a 3 personas, ve a 3 seres, ve a 3 ángeles, que posteriormente le manifiesta lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Son manifestaciones, son experiencias que tuvieron estos hombres de Dios que quedan plasmadas como una revelación de Dios, es decir, Dios se manifiesta así, quedaron plasmadas en la palabra de Dios para que nosotros pudiésemos expresar, Dios se manifiesta así. Sin embargo, no podemos decir, no, Dios es así, no. Entonces vemos, hermanos, que hasta este punto entendemos que el hombre no llega necesariamente a conocer plenamente cómo es Dios. No alcanzamos a comprenderlo, hermanos. Vemos entonces, hermanos, que continúa esa revelación posteriormente, progresivamente, hasta alcanzar esa plenitud, y esa plenitud fue cuando Jesucristo vino al mundo. Se encarnó el Verbo, la palabra viva, se encarna para ser humano y divino, y muestra y habla su evangelio, las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Fue progresando, fue aumentando su revelación. Al venir el Señor Jesucristo y hablarnos sobre el trabajo que Él estaba haciendo, que había sido encomendado por el Padre Celestial, y que Él no era de este mundo, sino que su reino estaba con el Padre, reveló aún más, nos reveló aún más. Por eso también decimos, su revelación es progresiva, ha ido siendo cada día en progreso, es decir, revelándonos más. Y a lo que tenemos, hermano, lo que tenemos hoy en su palabra, hermano, no es lo que tal vez alcanzó a comprender Noé, o lo que tal vez alcanzó a comprender de Dios Abraham. Es decir, ha sido limitada, pero también progresiva en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra, que es viva y está escrita, revela
la manifestación de un Dios divino, de un Dios eterno, de un Dios de amor. Dice el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, le invito a que tome su Biblia, por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí estamos hablando de una manifestación de un Dios que revela su palabra a través de sus profetas y apóstoles, y entendiendo que ninguna profecía fue de los hombres, es decir, yo voy a profetizar esto, no, fue divino, inspiración divina. Ahorita le comento cuál es la diferencia de revelación a inspiración. Vemos entonces la revelación específica, que es previa, pero también generalizada. Se generaliza a través del entendimiento, dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dios no quiso que solo los apóstoles supieran esta revelación, sino que la manifestaran a la iglesia, la hablaran, fuera comunicada su revelación divina. No quiso que fuera privada de ellos. Te voy a revelar esto, pero nada más para ti, No, Dios no hace distinción de personas, sino que Dios quiso revelarla a través de ellos, para que fuera comunicada su revelación, hermanos. Por tanto, hermanos, la revelación general identifica quién es Dios. La revelación general que vemos en la Biblia nos identifica hasta un punto determinado quién es Dios. Su gloria, su trascendencia, su creación, su revelación especifica su naturaleza, su relación de Dios hacia el hombre, mostrando su gloria de redención y su gloria venidera, hermanos. Pero vemos, aunque sea parcial, específica o limitada, es decir, está para nosotros a nuestro alcance, decimos, es una revelación incompleta. El día, hermano, que estemos delante de Dios, será una revelación total. Hasta hoy, lo que conocemos de Dios es lo que está en la Biblia. Es una revelación, pero hasta ahora incompleta. Cuando muramos y partamos de esta tierra y nos encontremos delante de Dios en el gran trono blanco, será una revelación completa. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Sí, hermano? ¿Me doy a entender? Por tanto, vemos, hermano, que debemos de comprender que una cosa es que Dios revele y que otra cosa es que Dios inspire. Dios revela y reveló su palabra, pero Dios también inspiró a través del Espíritu Santo de Dios para que se escribiese la Escritura. Un ejemplo, vemos cuando José, que iba, pues recibe el mensaje del ángel para que saliesen de Israel porque buscaban al niño Jesús para matarlo. El ángel le revela lo que iba a acontecer si no salían de ahí. Le revela, le muestra, salgan de aquí. Sin embargo, José no escribió, es que el ángel me dijo que saliéramos de aquí. José no escribió eso. Quien lo escribe fue Mateo, por medio de una inspiración divina. El Espíritu Santo de Dios le inspiró a escribir lo que ya había acontecido, una revelación que había acontecido ya. ¿Sí, hermanos?
Entonces, revelación e inspiración no es lo mismo. Pareciera ser lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí, hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermanos? Claro, respecto al tema, hermano. Porque si usted dice, hermano, entonces los alienígenas, ¿quiénes son? No, pues, no lo sé. No lo sé, porque la Biblia no lo dice. ¿Sí? Y si le dijera, no, es que son grises, no, pues entonces estoy mal yo. No. La teología liberal hace dudar a las personas, a los creyentes, porque debemos de comprender, hermano, que hoy en día hay muchas personas filósofos que han estudiado teología, y muchos filósofos que no precisamente son cristianos, que han estudiado teología, hablan de Dios. Y vemos, por ejemplo, programas en Discovery o History Channel, no sé cómo se llama ese canal, que están tratando de darle a entender al público la revelación divina. Esa es una teología liberal, porque no está basada 100% a la palabra de Dios, ni conforme al propósito de Dios. Y hablan, no es que Dios es así, pero si usted se fija, o alguna vez ha leído algún libro así, luego lo combinan o lo mezclan con los alienígenas, con otras cosas que no están escritas en la Biblia. Eso se conoce como teología liberal y hoy en día está engañando a muchas personas. Por tanto, vemos, hermano, que existen conferencias, libros, programas, doctores en teología, y hacen dudar a muchos. No caigamos en el error de que para querer saber más acerca de Dios, bueno, voy a leer este libro que está muy, muy interesante, que habla más que la Biblia de Dios. Cuidado, tengamos mucho cuidado, porque no hay otra revelación divina que no haya sido revelada a la humanidad que no sea la palabra de Dios. Por tanto, hermano, tengamos cuidado en esto. En el canon bíblico está lo que Dios quiere que sepamos. No hay más libros ocultos, porque muchas personas dicen, no, es que quedó una carta de Corinto, de Pablo a los Corintios, que está oculta. ¿Y dónde está? Y luego por ahí salen, aquí está la carta de Pablo a los Corintios, la que estaba escondida, y trae otra revelación, y ahí está la gente, pero entonces no que era así, no. Y luego vemos que el libro de Enoc revela la trascendencia de los ángeles, de los Anunnakis, de pues tantas cosas, ¿verdad? Y ahí está la gente media confundida, bueno, entonces esto fue así, bueno, entonces es así. No, hermanos, tengamos cuidado. Lo que Dios ha querido revelar queda establecido en su palabra. Si usted lee la Biblia, la escudriña, medita en ella, ora a Dios y le pide a Dios, dame entendimiento, sabiduría, yo le aseguro, hermano, que no alcanzamos toda la Biblia a entender ese conocimiento tan maravilloso que Dios quiere revelar. No necesitamos más cosas. No sé si me di a entender. No necesitamos ni la Cábala, ni el Zohar, ni otros libros para decir, no, es que Dios es así. No. Tengamos cuidado entonces con esa teología liberal. ¿Está de acuerdo? Tengamos cuidado, porque eso simplemente nos puede confundir a tal grado en que digamos, no, creo que Dios no existe. Creo entonces que como no le entiendo, mejor ya no quiero indagar nada. Ya mejor no sé ni en qué creer. Por eso, hermano, tengamos mucho cuidado con estas teologías liberales de hoy en día que se pronuncian por todos lados. La revelación es progresiva. Ya lo mencioné, hermano, hace un momento le mencionaba que va en progreso. Es decir, ha ido aumentando. No es lo mismo que nosotros hoy podemos considerar, hermano, que tenemos ya todo un canon bíblico aquí, que lo que anteriormente, hermanos, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, podrían conocer acerca del Señor Jesús. No es lo mismo, hermano. Ha ido en progreso, fue progresando. Es decir, cuando el Señor se manifestó al mundo, trajo un
una revelación muy abundante sobre Él, hermanos, sobre su reino. Podemos entonces señalar que este tipo de revelación sostiene que Dios ha manifestado su plan eterno, su ley, su palabra y en general el conocimiento sobre las escrituras a través de las generaciones. Dios se revela al hombre no dando en un solo momento, sino a través de generaciones y los acontecimientos que han venido al mundo, hermanos. Dios se ha revelado permanentemente y constantemente en cada época a la humanidad. Por tanto decimos, se ha ido revelando generación tras generación, ha ido, hermano, progresivamente mostrando su revelación. En un progreso apropiado durante todo un curso de revelación y nunca se ha contradicho. Es decir, lo que acontece con Adán, con Noé, con Abraham, no se contradice con lo que el Señor Jesús habla, con lo que los apóstoles han anunciado, no se contradice. Su palabra revelada no se contradice. No se contradice Génesis con Apocalipsis. No, hermanos. Este progreso de revelación entonces vemos, hermano, sobre la salvación, su manifestación en su revelación a través de la salvación, y nos muestra San Marcos capítulo 4 en el versículo 26, un punto en el cual vemos cómo puede ir progresando ese conocimiento, es decir, esa manifestación de Dios. Quiso Dios que conociésemos paso a paso sobre Él. San Marcos capítulo 4 pone un ejemplo sobre una planta. San Marcos capítulo 4 versículo 26, ¿ya lo tiene? San Marcos 4, 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Pone un ejemplo, una ilustración de un progreso de revelación de Dios. Así como es una planta, va creciendo. No pudo llegar toda la revelación divina a Noé, no pudo llegar toda la revelación divina a David, no pudo llegar toda la revelación divina entonces a los profetas de la antigüedad, ni tampoco entonces a Mateo, sino que fue progresando su revelación. ¿Por qué? Porque a Dios le plació así, que así como una planta va creciendo poco a poco hasta que llega el momento de meter la hoz y llevar el fruto, ese progreso de su conocimiento para la humanidad, Dios así quiso mostrarse, hermanos. Así quiso manifestarse Dios. Todos los grandes escritores del Señor ha transmitido, ha revelado su esencia, pero ha sido en progreso. Su revelación divina es inspirada. No debemos de dudar, hermano, que la Biblia ha sido inspirada divinamente. No debemos de dudar. La revelación fue dada con el único fin de hablarnos de su redención. Si usted se fija desde Génesis 3:15, que habla de una redención, hasta Apocalipsis, el punto principal de la Biblia, hermano, es la redención de la humanidad, la salvación, la vida eterna de la humanidad. De ahí en más, Dios no ha querido revelar qué sigue más, qué hay más de ello. El punto principal o central de toda la Biblia es la salvación de la humanidad, su entrega con la cual nos da redención. Vamos a leer un versículo, Primera de Juan capítulo 5, hermanos. Por eso decimos que esta revelación es inspirada de Dios, del Espíritu de Dios, hacia la humanidad. Primera de Juan capítulo 5, versículo 9. Primera de Juan 5, 9.
si la Biblia no nos habla más allá, es decir, de lo que está escrito, no debemos nosotros asegurar, no, es que es así, no, es que yo entiendo que es así. No, hermanos. Hay momentos en los cuales si alguien tiene una pregunta y alguien va con algún hermano, ¿por qué dice esto? Pues no lo sé. No es malo decir, no lo sé. No es malo o no es visto en mal gusto de decir, pero dime dónde dice, cómo es esto. La Biblia no lo dice, no lo dice. Y no es malo que digamos, no lo sé, la Biblia no lo dice. ¿Sí, hermanos? Malo sería, o erróneamente sería, no, es que yo creo que es así y así, y creo que la Biblia sí, este texto como que da a entender esto, y luego si le agregamos este otro, no, yo creo que sí. No, no es así, porque no es una revelación divina. Y 1 de Juan capítulo 5, versículo 9 dice el apóstol Juan, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado de su Hijo. O sea, si recibimos el testimonio de una persona, mira, a mí me pasó esto, yo fui testigo, yo vi cuando se cayó el árbol y le cayó al árbol y había dentro de una persona y esa persona no se murió, yo fui testigo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque Dios no miente, Dios no engaña, ¿o sí? Dios no engaña, Dios nunca nos va a decir algo que no es cierto, ¿sí, hermano? La Biblia tiene 66 libros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, 773.743 capítulos, 3.566.800 palabras, y aquí es desde Génesis hasta Apocalipsis, aquí todo lo que estás mencionando, aquí está escrito. Así es. Sí, así es, hay que leer su palabra cada día más, hermano, para comprender. Pero Dios ha querido revelar solo lo que está aquí. ¿Sí, hermanos? Entonces, si recibimos el testimonio de los hombres, si les creemos a las personas que han estado ahí y han visto, cuánto mayor es el testimonio de Dios, la palabra de Dios, que no nos engaña. Por tanto, dice, esa revelación de Dios, ese testimonio de Dios es que ha manifestado acerca de su Hijo quién es Dios. Jesucristo vino a hablarnos del Padre Celestial. Pero además, el que cree en el Hijo de Dios, dice el versículo 10, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que no cree en Dios, menos va a creer en Jesucristo, menos va a creer en la Biblia. Al creer en Dios estamos recibiendo una revelación con la cual Jesucristo vino al mundo. La revelación entonces central de su palabra, hermano, es la redención de la humanidad, la salvación, la vida eterna. Y se centra en ello, hermano, y fuera de ello, hermano, pues ya no conocemos más, ya no sabemos más. Dice el siguiente versículo, el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, refiriéndose a la vida eterna. Por tanto, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, está recibiendo su revelación divina de redención. Estamos comprendiendo, Jesucristo vino al mundo para salvar mi alma. Y al morir de esta tierra, al desprenderme de esta tierra y ser sepultado, sé, porque Dios lo ha revelado así, que hay una vida eterna que ya no es de sufrimiento, sino eterna. Revela entonces Dios que a través de Jesucristo, el Redentor, trae salvación. Esa es una revelación. ¿Sí, hermanos? Y se centra toda la Biblia, hermano, en una redención para la humanidad.
Pero fuera de ello, hermano, es limitado comprender y decir, no, es que Dios es así, Por tanto, hermanos, la Biblia no nos fue dada para aprender ciencia ni filosofía, nos fue dada para mostrarnos su redención. ¿Sí, hermanos? No podemos decir, no, es que la Biblia dice ahí cómo se crean los programas para internet. No mintamos. No, es que la Biblia habla acerca de los filósofos de Grecia. No nos habla de ello. Sí, hermano. Amén, gloria a Dios. Si alguno añade, si alguno quita, dice Apocalipsis, Dios también le quitará del libro de la vida. Y es muy claro, Apocalipsis 1, ¿qué, hermano? Apocalipsis 22, 18. Entonces, su revelación ha quedado plasmada aquí, en la Biblia, su palabra, hermanos. ¿Se reveló Dios a los profetas del Antiguo Testamento? Sí. ¿Inspiró Dios, el Espíritu de Dios, a los apóstoles? Sí. Para que quedase entonces plasmada su revelación divina para las generaciones venideras. Pero hay de aquel que aumente, quite, añada, etcétera, hermanos. Dios entonces revela, inspira, muestra todo lo que su revelación, hermano, a las generaciones venideras, hermano. Es necesario entonces que esa inspiración quede plasmada en la Escritura. Fue necesario que esa inspiración quedase plasmada en la Escritura, la que tenemos hoy aquí, la Biblia, hermanos. Entonces vemos que esa revelación es proveniente de Dios, no de los ángeles. ¿Sí, hermanos? Porque hay muchos argumentan, ¿verdad? Algunas doctrinas, no apareció un ángel y le reveló un nuevo evangelio. Y ahí tenemos el libro del Mormón, la perla de gran precio, ¿verdad? Que dicen, es que aparte, además de esto, aquí está, mira, otra revelación, que tú no la tienes en tu Biblia, acá está otra, ¿verdad? Vemos entonces la revelación de Elena White, los adventistas, y vemos que han agregado más cosas que en la Biblia no están, pero hay de aquel que agregue o quite a la revelación divina. Por tanto, el conocimiento que Dios quiere que sepamos está en la Biblia. Amén. Sí, en cuanto a su revelación, está en su palabra, ¿verdad? El canon bíblico, bueno, fue cerrado en estos 66 libros y ahí queda, hermano, plasmada su revelación. No fue agregado el libro de Enoc, la otra carta de Pablo a los Corintios, no fueron agregadas otros evangelios, el libro de Judas, etcétera. Pues, ¿cuántos más libros existen, verdad? 7 libros más le han agregado, pero además de ello, otras doctrinas vemos, comentaba, el libro del Mormón, la perla de gran precio, las revelaciones de Elena White, etcétera, hermano. Entonces, vemos aquí un canon completo, que hay traducciones nuevas, por ejemplo, la palabra de Dios para todos, nueva revelación internacional, nueva versión internacional, perdón, pero son traducciones del lenguaje, el lenguaje actual, pero sigue siendo la esencia de un canon que ya quedó completado. Hay revisiones de las Biblias, pero esas son revisiones, son traducciones al lenguaje actual que se tiene que ir
acoplando al lenguaje que usted y yo hablamos hoy en día. Pero eso no es que se ponga otra revelación, sino es traducción. ¿Sí, hermanos? Amén. Bueno, entonces vemos en Romanos capítulo 8, versículo 29, y aquí encontramos incluso un punto donde algunos a este versículo le han tratado de darle otra interpretación que no es. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí encontramos la doctrina del calvinismo. La doctrina del calvinismo expresa que solo Dios a los que había predestinado para salvación, esos son salvos. De ahí en más, toda la humanidad, le haga como le haga, no van a ser salvos. Porque solo Dios ya había escogido a un determinado número. No es así. No es así. Y a este versículo le dan esa interpretación. Nosotros no creemos eso. Fíjese bien lo que dice este versículo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está hablando de una redención en Jesucristo. Dios nos había conocido antes desde el vientre de nuestra madre. Dios nos había conocido para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, conforme a su salvación, a su redención, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está aclarando, incluso de una vida de resurrección, en resurrección. A los que predestinó, ¿a cuáles predestinó? No fue Jesucristo que vino al mundo para salvar a toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por tanto, no puede contradecirse la Biblia. Sin embargo, vemos aquí en este específico la redención de la humanidad, ya que entonces manifiesta su redención a la humanidad, es decir, Él se revela mostrándonos que hay vida eterna. La revelación decisiva, ya hemos visto, hermano, que esta revelación es general, universal, en su carácter, que también es limitada de su revelación, que es progresiva. Muestra también Hebreos capítulo 1, Hebreos 1, en el versículo 1, es probable que usted diga, bueno, pero esto ¿en qué me sirve? Bueno, fortalece nuestra confianza en Dios, hermano. Fortalece nuestra confianza en la palabra de Dios que leemos. Y este tema, hermano, es necesario, hermano, para comprender que lo que Dios quiere que sepamos de Él ha quedado escrito, hermano. Le comentaba hace un momento, hay muchas revelaciones hoy, mucha teología liberal que está engañando a muchos cristianos. Es necesario que comprendamos, hermano, que su revelación fue mostrada en la Biblia y fuera de aquí no debemos de inventar cosas que no son. Por eso es necesario este tema para que comprendamos, hermano, no debemos de agregar cosas que no existen. Y en Hebreos, en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Una revelación en la cual Dios muestra su decisión para enviar a Jesucristo, venir Jesucristo al mundo y revelar una salvación eterna, hermano.
Por tanto, vemos que la Biblia nos habla, hermano, de que Jesucristo, la imagen de Dios, Jesucristo se manifiesta al mundo y nos manifiesta su revelación de su palabra eterna. Él creó el universo, Él creó todo lo que nosotros alcanzamos a ver y nos muestra su palabra. Por tanto, vemos que la revelación divina es completa para el ser humano y no hay algo más que pudiésemos tratar de saber de Él. Si surgieran otras preguntas, otras cosas, hermano, en la cual, no, pero ¿por qué esto? Bueno, porque Dios no quiso que tú lo supieras, ni que yo lo supiera, ni que nadie lo supiera. ¿Está de acuerdo, hermano? Sí, hermano. Para esto también hay un castigo muy fuerte. Está escrito en el libro, en la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 13, versículo 2, dice así: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, pero los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Todo aquel que no quiera creer de la palabra de Dios. Así es. Lo que Dios quiso que conociéramos está revelado. Y el que resiste a creer en esto, bueno, estás acarreando condenación. Creamos a la palabra de Dios, creamos a su palabra, en ella está. Por tanto vemos, hermano, que nos indica justamente que Dios ha hablado y ha mostrado y enfatiza la forma decisiva y final de su revelación, y está en Jesucristo. ¿Significa que Dios ha sido velado antes de Cristo? No, Dios no se escondió para mostrar a Cristo, para decir, bueno, nomás conozcan a Jesucristo y ya. No, Jesucristo incluso nos enseña quién es el Padre. Por tanto vemos, hermano, que el Señor Jesucristo es la revelación máxima, la máxima expresión de su revelación, y está en los evangelios, está en la Escritura. Por tanto, Colosenses capítulo 2, en el versículo 9, nos dice Pablo, en esa inspiración divina, que Jesucristo, hermano, Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, no envió el Padre Eterno a Jesucristo para en decir, yo no quiero que me conozcan. No, al contrario. Jesucristo viene al mundo para dar a conocer al Padre. Y en Jesucristo, dice Pablo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Cristo. Completos en el hecho de decir, está clara su revelación. Lo que Dios ha querido revelar, ahí está. Por tanto, sería un error en la actualidad lo que muchas personas consideran que Dios es solo una idea, que Dios y que quien la genera es alguien falto de entendimiento, pues consideran ellos no hay evidencia de que Dios existe, dicen algunos. Es un error pensar así. Porque Hebreos, ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 1 al 3, Dios se manifestó y nos muestra que Él es el creador del universo y nos enseña que Dios habla a la humanidad y se ha revelado, se ha mostrado y queda plasmado tanto en la Biblia como en la creación que nuestros ojos alcanzan a ver, una revelación para que la humanidad creamos en un Dios que existe. Por tanto vemos que si la naturaleza, su palabra nos habla que Él es el creador de todo, esa es una revelación divina, inspirada, mostrada a la humanidad. ¿Usted cree en Dios? Pero además de decir, sí creo en Dios, ¿por qué creemos en Dios? Esperamos nuestra salvación, pero creemos en Dios porque vemos su revelación, ¿verdad? Tanto la escrita como la que nuestros ojos ven. Y además de eso, lo que vivimos en Dios, las experiencias que Dios nos permite vivir. Por eso es que creemos en Dios. Es necesario entonces que reforcemos
Reforcemos día a día este conocimiento en Él. Solo está en Él, esa revelación. Que nuestro corazón se afiance, que nuestra fe se fortalezca. La semana pasada hablábamos lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, que nos dice que la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Su palabra, la revelación que está escrita en su palabra, es inspiración divina, es inspirada por Dios. Por tanto, Dios se revela al hombre de diferentes maneras y a través de diferentes tiempos y décadas y generaciones y siglos. Así ha querido manifestarse, así ha querido Dios revelarse a la humanidad. Tenemos el testimonio más firme y más seguro que está escrito, la palabra de Dios, la Biblia, hermanos. Por tanto, hermanos, el Salmo 119, 105 expresa: lámpara, ¿qué? Es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. Pero no vamos a conocer más de Dios de lo que no está en la Biblia. Así de sencillo. Y si no está en la Biblia, pues es porque Dios no quiso que supiéramos eso. ¿Que existe? No lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero no nos debemos de preocupar si existe o no existe vida en otros planetas. No nos debemos de preocupar. Preocupémonos por nuestra salvación. Ocupémonos en esa salvación. Vemos entonces, hermanos, que su palabra nos muestra, nos revela ese propósito para la humanidad: redención. Somos salvos por la misericordia de Cristo Jesús. ¿Podemos conocer todo de Dios? Definitivamente no. Solo lo que queda escrito. ¿Sí, hermano? Solo lo que Dios quiso que sepamos. Sin embargo, podemos conocerlo verdaderamente aceptando a Jesucristo, porque Él se manifestará a nosotros, que está en nosotros. Nos muestra su palabra, que quiere Dios de nosotros, su obra perfecta de salvación. Por medio de la palabra de Dios nos revela que Dios nos ama, que Él se manifiesta. Nosotros, leímos en Colosenses 2:9, que nosotros estamos completos en Él. ¿Nos faltará algo? No, hermanos. No nos falta saber algo más, alguien que nos quiera revelar algo más. No nos hace falta eso, hermano. No nos hace falta. Por tanto, lo que comenzó en Génesis termina en Apocalipsis. No existen más revelaciones. Ningún ángel, ningún apóstol, ningún predicador tiene una nueva revelación. No hay otros evangelios ni otras revelaciones. Dios quiso revelarnos y dejarnos en su palabra, su Biblia, su palabra eterna, y escuchémosla, leámosla y gocémonos en esta revelación divina. Amén. Póngase en pie, hermano, por favor. Leamos un último texto. Colosenses 2:9, ya lo leímos hace un momento, lo vamos a leer una vez más. Capítulo 2, versículo 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10. ¿Les sirvió de algo hoy este tema? Su palabra es revelada, nos muestra la revelación de Dios a través de su palabra. Amén. ¿Tiene ya Colosenses 2:9? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Cristo Jesús. Estamos completos. Su palabra revelada, la palabra viva, ha quedado plasmada en esta Biblia que tienes ahí en tu mano, hermano. Y es lo que Dios quiere que sepas de Él. Nada más. Y en ello estamos completos y nos gozamos y nos fortalece Dios y nos anima para continuar esta carrera, hermano, y terminarla con gozo,
terminar nuestros días en esta tierra con gozo, con alegría, hermano. Amén. Vamos dándole gracias al Señor, hermano, diciéndole al Señor que, Señor, gracias por tu palabra, por tu revelación. Lo que has querido que sepamos nos es suficiente. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por tu revelación divina, inspirada en tu palabra eterna, las Escrituras. En ella nos parece que tenemos la vida eterna. Ellas hablan de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque has revelado a través de las generaciones, de los tiempos, tu plan de redención. Se centra tu palabra en una redención para el ser humano. Y esto, Señor, es suficiente, nos basta, Señor, saber que tendremos vida eterna, que alcanzaremos redención por medio de la sangre del Cordero de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos habla de un reino glorioso y precioso. Gracias, Señor, por lo que has mostrado, esa revelación maravillosa. Estamos completos en ti, Señor, nos es suficiente. No necesitamos indagar y pensar que otras cosas que no existen en la Biblia, solo esa revelación preciosa de la redención para nosotros es suficiente. Nos gozamos, nos alegramos, porque sabemos que tú existes, porque tú eres el creador de todas las cosas, del universo, el creador de nuestras almas, el creador de nuestros cuerpos. Gracias, Señor, por mostrarnos todo ello, Señor. Estamos completos en ti. Tú eres la cabeza de todo principado y potestad. Eres la cabeza de la iglesia. Eres el que conduce, Señor, a tu pueblo Israel. Eres el que conduces a tu iglesia. Gracias por todo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos y por mostrarnos tus propósitos, lo que tú has querido que sepamos de ti. Gracias te damos. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador, te damos gracias en esta hora. Aleluya. Amén. ¿Cantamos una alabanza, hermanos? Hay un canto, hermanos, que dice: ¿quién podrá definir tu grandeza? Es el himno 20, Santo, Santo, Señor de los cielos. ¿Quién podrá definir tu grandeza? Y es una pregunta que dice aquí el himnologista. ¿Quién decir tu poder dónde empieza? ¿En qué espacio termina tu acción? Para ti el infinito es un punto. Mide el tiempo sus siglos en vano, y las obras que brota tu mano, las arenas de un piélago son. Aleluya. Es precisamente lo que hablábamos hoy, la revelación divina del Señor, hermano. Es el himno 20, hermano. ¿Lo cantamos? Aleluya. Santo, santo, Tu Señor de los cielos, ¿quién podrá definir tu grandeza? ¿Quién decir tu poder dónde empieza? ¿En qué espacio termina tu acción? Para ti el infinito es un punto, y del tiempo sus siglos en vano, y las obras que brota tu mano, las arenas de un piélago son. Santo, Santo, Señor poderoso, crece en ti mi confianza, para darte debida alabanza. Cada objeto recibe una voz, su reptible has dado a los vientos, a las aves su canto sonoro, a los hijos de Adán el tesoro de un
Aleluya. Tome su Biblia, hermano, para leer el Salmo 23, que nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios lo bendiga, hermano. Sea la paz de Dios. Si Dios nos da la vida, nos vemos el jueves. Dios le bendiga, hermano. Quería comentarles, hermanos,